Bueno, conclusiones del tema. Señor Anchondo, después de esta discusión que tuvo con Susana Ochoa, que tú dices que es la hija del Bester. Sí, de hecho, no sé si no presentaste bien a la gente, pero Susana es hija del Bester Gordillo. De hecho, la conocí en una tienda de Estados Unidos, en Michael Kors, y la adoptó. Y no quiere formar un nuevo partido político, sino un nuevo sindicato. Exacto, entonces se replantea el asunto. Falso. Otra vez la derecha mintiendo acerca de los temas importantes. En eso coincido contigo. No, pero bueno, mi planteamiento es: los sindicatos per se son buenos. El tema es que en México se han usado como grupos de poder político, de monedas de cambio en muchos sentidos electorales, y eso no podemos permitir de que vuelvan a renacer. Y sobre todo, si nacen con liderazgos viejos, corrompidos, y además que tienen una posición en el Senado de poder. Adelante. Estoy completamente de acuerdo. Saludos, pero cuando lo colegas. escuchas de la oposición que históricamente ha lucrado mediante esas mismas prácticas, es cuando la gente dice, ¿qué es esto? Pero la cuarta transformación significaría erradicar esas prácticas, no A fomentarlas. ver, yo no estoy justificando. Y Estamos ese hablando de es la el gran oposición, problema. no estamos hablando de la 4T. Totalmente. Desde mi punto de vista, la popularidad de Andrés Manuel ha crecido proporcionalmente a las cosas que dice la oposición, que la gente ya vio que esa oposición hace. O sea, ¿con qué credibilidad llega un partido como el PRI, ¿no? Que hace poquito dieron una conferencia de prensa a los senadores del PRI, Claudia Massieu y Osorio Chong, hablando sobre estrategias para combatir ¿Dinosaurio Chong? Algo bien que hayas escuchado eso, pero dije Osorio. Y ver esa rueda de prensa y hablar al Partido Revolucionario Institucional que ha gobernado en este país durante muchas décadas, hablando sobre cómo combatir la inseguridad, pues claro que la gente es como, por favor, ¿no? Ajá, O sea, y creo que eso tiene que ver con, o una de dos, o la oposición se transforma radicalmente distinto, es decir, los partidos políticos que hoy existen, que tienen un poder hegemónico dentro de este país, se transforman radicalmente, o fortalecemos una sociedad civil o movimientos sociales para que puedan cumplir esa labor de contrapeso y no de oposición que tendrían que tener los Ahí partidos. es bien importante. La foto de los gobernadores del PRI apoyando a la Guardia Nacional y luego los senadores diciendo no la vamos a votar. Sí, claro. Las inconsistencias históricas. Y ahí el problema que yo veo también es que el PAN tiene muy claro su papel, cómo tiene que funcionar como centro-derecha frente a la oposición que representa contra Andrés Manuel. Sin embargo, tienen que formarse nuevas izquierdas. O sea, porque la izquierda de Andrés Manuel, y liderada por Andrés Manuel, va a cooptar todas las iniciativas que vengan desde ese sector. Y ahorita, viendo que 10 o 9 legisladores del PRD se salen de la bancada, sí pone... O sea, no era de este momento, pero pues les quedan 10, ¿no? Sí. No, y porque Morena tiene visiones no de izquierda sobre temas que hoy figuras de izquierda internacionales están abanderando. Totalmente. El tema del Energías cambio renovables. climático, el tema del ingreso básico universal, todas esas agendas que tienen que ver con la posibilidad de futuro para los países que en poco tiempo vamos a tener una nueva crisis acerca del tema del trabajo, por ejemplo. Y creo que al menos desde Futuro en Jalisco es nuestra apuesta, ¿no? Llenar ese espectro dentro de la izquierda, dentro de los movimientos progresistas que al menos en Jalisco no vemos que se pueda cumplir a través de ninguna de las fuerzas Pero políticas. Pero a nivel nacional, ¿quién está aquí? Va a evidentemente representar eso, ¿no? Y aquí en Chihuahua también hay mucho vacío de ideología, ¿eh? Aquí, por ejemplo, en Chihuahua nunca existió el PRD. O sea, realmente en Chihuahua nunca existió el PRD. Aquí en Chihuahua teníamos un bipartidismo hasta la elección pasada. Y ahorita sí, claro. ¿Quién era el tercer partido político? Antes de la elección pasada no había un partido político que realmente pesara. Y hoy tenemos un gobernador con la bandera del PAN, pero que es un poco más de izquierda que lo que a él le gustaría admitir públicamente, porque la única forma de participar políticamente hasta hace algunos años en el país era a través del PRI o del PAN. Y creo que eso también es una agenda que al menos a nosotros nos gustaría impulsar, evidentemente desde lo local, que tiene que ver con, en este país la única forma de participar políticamente es a través, si eres un lobo solitario, a través de una candidatura independiente, o si lo haces a través de un partido político, con lo que eso implica. A diferencia de otros países a los que a mí me gustaría que pudiéramos aspirar, donde tienen niveles democráticos muchísimo más avanzados, donde incluso movimientos sociales, sin pertenecer a un partido, se organizan para ir por una alcaldía, o donde partidos locales se organizan con movimientos sociales para ir a ciertos espacios legislativos. Y te decepciona mucho, al menos a mí, por ejemplo, que Wikipolítica Chihuahua lo primero que haya dicho es: yo no quiero ningún espacio político, yo no voy a participar y mucho menos me voy a convertir en un partido. Yo creo que ya desde ahí inhiben a mucha gente que confiábamos, que creíamos,
Porque no sé si ya sea hasta un tono de ingenuidad el decir, bueno, yo desde aquí voy a transformarlo. De la audiencia pública que lograron ayer fue maravilloso. Yo creo que nadie lo había logrado. Y también hubo mucha disposición de las autoridades, hay que reconocerlo. Pero también esta apatía o este aislamiento de la vida política y pública también afecta a los demás, a los que concebimos en ellos como un liderazgo. Yo creo que la apuesta de Wikipolítica a nivel local es importante porque su apuesta no es antipolítica, ¿no? De hecho, de entrada, el nombre Wikipolítica habla de que sí, por no es un supuesto, movimiento, o sea, que claro. quiere quizás no disputar como nosotros No queremos electoral, disputar el tema de electoral. las instituciones, pero también fuera del electoral hay margen de acción, ¿no? Yo respeto mucho esa decisión y pues que otros movimientos, mujeres se puedan organizar a través de otras opciones políticas, no lo vería mal. Yo creo que el asunto también es que no se tengan estos prejuicios de que la gente que sí quiere participar en política supuesto. está haciendo las cosas mal, ¿no? Ajá. Porque también cambiar las cosas desde dentro es una forma bien difícil y que se tiene que reconocer, ¿no? Entonces, Exacto. porque siempre los que están afuera, pues muchas veces es muy sencillo decir, ¿sabes qué? Los que están adentro están mal porque siempre han estado mal los que están adentro, ¿no? Sí, las dicotomías no les sirven absolutamente a nadie. Ahora sí, se reconoce, claro, totalmente. Y lo que hicieron ayer, o sea, creo que sí han marcado historia y han utilizado una figura de participación social muy importante que ojalá se pueda seguir implementando de muy buena forma para el futuro político de Chihuahua. Pues el andamio legal ahí está. Sí influye mucho las ganas de participar de la gente y sobre todo que encuentren este mecanismo y que se haga mucho más digerible en otros lados, no nada más Exacto, en la que se capital tiene de que Chihuahua. reglamentar en el corto plazo para que las opciones de participación queden con las reglas del juego bien establecidas y que se reglamenten de la forma más accesible para que todo el mundo pueda participar. Porque a la ley de participación aquí en Chihuahua sí le hace falta, yo sé que es muy reciente, pero sí necesitamos que trabajar en eso y enfocarnos mucho en el tema legislativo. Y es una agenda también bien importante a nivel nacional. Y retomando otra vez el tema de Andrés Manuel, a mí me gustaría como ciudadano votar cada año sobre decisiones importantes para el país. Pero no lo puedes hacer a través de una consulta amañada, hecha por una organización afín, etcétera. Si esta ola de participación ciudadana también se legislara, se promoviera a nivel nacional, a mí me gustaría como ciudadano votar proyectos estratégicos para México cada año, ¿no? Y ese tipo de figuras son las que se pueden generar siempre y cuando esta visión de la cuarta transformación en realidad también se convierta en transformar las instituciones y crear instituciones y crear nuevas herramientas. Sí, que Porque no dependa el discurso de porque somos buenos, esas instituciones van a exactamente. funcionar Exacto. cuando las Ese es. instituciones pues, no son infalibles y las personas tampoco ni somos pueden infalibles. depender de la moralidad de una persona. O sea, una institución no puede depender de... Que esa es para mí es la principal crítica hacia la izquierda de Andrés Manuel, porque la izquierda tradicional quiere fortalecer al Estado, quiere fortalecer las Exacto, instituciones. exacto. Y hoy lo que quieren hacer con eliminar cualquier tipo de intermediarios, deja tú de la sociedad civil, intermediarios de los programas, incluso del gobierno, eso es me parece que es un contrasentido total a lo que a mí me gustaría que en este país existiera, que es instituciones fuertes, que no dejen a nadie fuera del sistema de salud, que no dejen a nadie fuera del sistema educativo, y lo que hoy está sucediendo evidentemente que es... garanticen la autonomía de las fiscalías. Por ejemplo, ese es un tema súper importante que la sociedad civil defendió, peleó durante mucho tiempo para que no fuera el fiscal Pero carnal. que el ciudadano y de al a pie final, no tenía idea que era importante. Entiendo, sin embargo, la cuarta T sí. Y ese momento donde tú tienes toda la legitimidad para transformar las instituciones, lo que haces es prolongar un sistema donde la fiscalía está completamente pegado con el poder ejecutivo, ¿no? Y hubiera sido una gran oportunidad para el país. Sin embargo, otra vez, al menos van a pasar 6 años donde seguramente ese tema 9. se va a enterrar. Y muchos 9, personajes. porque el fiscal va a Porque 9. hasta por 9 Muchos años el personajes fiscal. de los que se opusieron ahora estuvieron a favor. Entonces también ahí entra el contraste de los opositores. En 2016 hubo un ejercicio muy interesante en Chihuahua, ahora que lo mencionaba Susana, con la llegada de Javier Corral a la gubernatura. Hubo una concentración de liderazgos de derecha y de izquierda y los más visibles en el estado de Chihuahua. Se conjuntó Unión Ciudadana y fue como Javier Corral pudo acceder a la gubernatura. Yo creo que este ejercicio se podría reciclar y se podría promover a lo mejor para la otra gubernatura. Creo que no son las mismas condiciones, ya estábamos venimos de un gobierno una como el de temporada, Duarte. claro, no, yo creo que va a ser muy complicado que vuelva a pasar algo así, pero ¿ustedes qué piensan de este tipo de esfuerzos? Y más que se haya logrado. Yo creo que los partidos políticos tienen que salir a conquistar a personas que quieran participar en política, ¿no? Abrir las puertas, generar nuevos personajes con convicciones, con objetivos, con una meta clara, con una agenda que abanderen, e invitarlos y apoyarlos. Yo creo que los partidos deben de sumar y ahorita ningún partido está en posición de cerrarse
y al contrario, ¿no? Espantar a gente que esté accediendo. Y esto es un futuro para todos. Creo que aquí el tema es coordinarnos, ver con quiénes podemos sumar para ciertos objetivos, con quiénes no podemos sumar para ciertos objetivos, pero trabajar en lo que se pueda a medida de lo posible, creo. Pero también, fíjate, uno de los temas torales que quería tocar el día de hoy, en Chihuahua durante mucho tiempo la oposición se concibió como una forma de hacer negocio y una forma de hacer dinero. Un Como el espacio partido de del negociación trabajo. económica, exacto. Que es dueño, esa Aguilar. franquicia, dueña de una familia, son cosas que la gente está cansada de que sucedan, ¿no? No voy a decir nombres, pero tengo que platicarlo aquí entre nosotros. Yo sé que Pero nadie que me no va, salga. que Nadie nos va a está estar escuchando, viendo. es lo bueno. En secreto. Pero a ver, Olvídate que estuvieras en un programa al aire, de televisión Había abierta. activistas sociales que tenían como objetivo ir a tomar una dependencia para poder lograr sacar un apoyo o para poder negociar con montos económicos y hasta con dinero en efectivo ahí en las dependencias. En el sexenio de Duarte ocurrió muchísimas veces y ya era un Que es negocio. quizás la sociedad civil a la que hoy se refiere Andrés Manuel, pero que se lleva de sopetazo A todos. aquellas organizaciones que de una convicción muy fuerte han estado resistiendo en este país. Claro, era eso. Era un negocio ir a hacer una toma en Palacio de Gobierno. Ese era el Qué nivel de vergüenza. oposición que Eso, teníamos, exactamente. o negociar espacios en el Congreso del Estado, o negociar regidurías. Y para mí es que esa es la clave. La política debemos dejar de entender como una cosa que sucede en los partidos políticos. La política sucede en la sociedad civil, con nuestros vecinos. La política sucede en muchos espacios. Entonces, en la medida en que entendamos eso, podemos también entender que la sociedad civil tampoco es infalible, que los partidos no son infalibles, porque al final las instituciones, las organizaciones, los colectivos, pues son un resultado del trabajo de las personas que están involucradas en esos espacios. Entonces, creo que ahí lo que nos toca pues es más bien mejorar la forma en cómo utilizamos la política para ponernos de acuerdo, ¿no? Fuera de las prácticas clientelares, fuera de las luego es bien prácticas complicado. populares que también se da en los espacios de la sociedad Oye, civil. luego hay sociedad Sí. civil que también, y esto se tiene que decir tal cual, luego la sociedad civil, estás haciendo algo, los ayudas a defender una agenda o encuentras a un aliado en la política que está defendiendo tu agenda y a la hora que se tienen que posicionar a favor de algo es como, no, yo no me meto en temas políticos. Claro. Creo que esa división ha generado un muro enorme, y eso es malo para ambas partes, ¿no? Porque luego dices, oye, pues te estoy ayudando y no hay un reconocimiento público. Los otros dicen, no, es que no me ayudes porque yo soy puritano por ser de la sociedad civil. Creo que estas son las barreras que se crearon tontamente y que hay que ir derrubando poco a No, poco. resultado de que los gobiernos defraudaban a los activistas hace muchos años. Sí, pero no podemos generalizar a todos, o sea... Claro, pero me refiero que no es día gratis, ¿no? El descontento y No, la pero desconfianza hacia el gobierno. fue una línea discursiva que empezó con la clase política, ¿no? De entrada. Y se empiezan a generar bandos y es como no se juntan bandos, ¿no? Claro. Por y eso eso es lo que tenemos que terminar y darnos cuenta que es una sola sociedad que se Pero rige eso no por un sucede de la sistema noche a la político. mañana. Se tiene que reconstruir la exacto, confianza y exacto. los puentes que hoy Andrés Manuel no está dispuesto a construir. Por eso la política ahorita en términos de sociedad civil y partidos políticos tiene que girar en torno a temas. Y que que una organización se pronuncie a favor de un tema que encabeza un partido político, no tendría que ser necesariamente que está dando un cheque en blanco a ese partido. Sin embargo, yo creo que todavía la sociedad civil tiene ese miedo de asumir costos políticos porque también los juicios son muy duros a veces por No, y parte de las venimos de personas. inercias donde gobernaba Enrique Peña Nieto. Por supuesto. Pero por eso la vinculación en temas y en agendas en común es bien importante entre sociedad civil y la gente que hace política. Ya para cerrar el tema de la oposición, ¿qué piensan de los nuevos partidos políticos? En Chihuahua hace una semana nos anunciaron redes sociales progresistas, lo que está ocurriendo en Jalisco. ¿Qué De tu piensan tía. de eso? Adelante. Pues creo que, aunque la Cuarta Transformación o Andrés Manuel viene a mover un poco el tablero político, es un muy buen tiempo para hacer política, ¿no? Y creo que eso lo van a saber las personas que quieren tomar ventaja creando un partido como una nueva franquicia, pero también aquellas personas que no se sienten representadas por ninguno de los partidos o ninguna de las fuerzas que hoy gobiernan en cualquiera de los estados. Entonces, es un muy buen momento para hacer política y yo creo que por eso mismo es una gran oportunidad para contrastar con aquellas políticas, no solo las agendas, sino aquellas viejas formas de hacer política que no van a acercarnos al país que creo yo queremos ser. Exacto, yo creo lo mismo, creo que los partidos políticos deben de aprovechar esta situación que te da el panorama para reconfigurarte, para analizar qué estás haciendo bien, qué estás haciendo mal, tomar nuevos caminos,
cuidando mucho tus principios, definir tus agendas, si estás a favor o en contra de la legalización de la marihuana, estás a favor o en contra de tal tema, definir tus puntos, tus causas, escoger cuáles vas a ayudar a defender en este periodo de 6, de 3 años y empezar a reconfigurarte e ir por esos liderazgos que hay en la sociedad civil para poder crecer. Y tener mucho cuidado porque luego nacen nuevos partidos políticos que son, como dijo Susana, nuevas franquicias que están hechas, dirigidas y creadas, y en la mesa de presentación pues se presenta gente de los mismos partidos políticos, gente que ya habíamos visto en los gobiernos, que son políticos reciclados y que lo único que están haciendo es luchar por cotos de poder que son efímeros, ¿no? Y que ya les dijeron que no los quieren. Punto. Es que yo he visto hasta en las estructuras de organización que aún sigue permeando toda la idiosincrasia del PRI. O dime, ¿qué partido no ha copiado, emulado bastantes prácticas de las que había en el PRI? Ese es un porque gran tristemente problema. es lo que conocemos al día de hoy. Sí, porque la formación política no Exacto. solo en la gran política nacional, es la forma en local. cómo se organizan políticamente y ni siquiera en ciudades como Chihuahua, en los municipios al interior de los estados, ¿no? Claro. Y creo que para mí esa es como la oportunidad ideal para construir nuevos referentes de hacer política. Exacto. Y esos referentes no pueden ir de las ciudades a los pueblos, también se tienen que construir en los municipios. Y creo que es algo que al menos a mí me entusiasma mucho de lo que nosotros podamos hacer en Jalisco y que después se pueda replicar en otros estados. ¿Cómo reconfiguramos la forma en cómo nos organizamos alrededor de la política? Yo creo que una persona que nació antes de 1985 pues está formada en el PRI, en los gobiernos del PRI, en el sistema priista. Yo nací en el 90. Yo a los 10 años vi en la televisión, vi la no te podías quedar sin aclarar eso, la ¿verdad? alternancia. A ver, yo vi a los 10 años en la televisión la alternancia y crecí con la alternancia. Y para mí que cambie un partido político a otro no hay ningún problema, pero todavía a los adultos les genera un tema, oye, cambió el gobierno, ¿no? Cambió el partido en el poder. Y tristemente, pues esa generación del 85 hacia atrás conoce y está hecha bajo las bases del PRI. Y esa forma fue un éxito de hacer política durante muchos años, lamentablemente. Y entonces los partidos políticos se enviciaron y vieron en esa forma, en ese tipo de política, pues una herramienta que lamentablemente ahorita se tiene que cambiar. Si yo le pudiera decir algo a la oposición en general, sería dense 30 días, Díselo, 60 días. Adelante, esa cámara, por favor. Adelante. Este es un llamado a todos los partidos políticos. No, pero creo que tienen que, en vez de preocuparse por salir y pegarle al presidente, porque además esos golpes se les están revirando. Por ejemplo, cuando salen a pegar con el tema del huachicol, se les viene la cara de regreso, ¿no? Entonces, en vez de tratar de salir a golpear y darle en la torre a un presidente que va escalando en popularidad, tienen que ahora sí en estos 30, 60 días reagruparse, ver su mapa de aliados, con quién pueden contar, quiénes son estas voces también que están afuera de la política, que están a favor de un mando civil, que quieren una fiscalía independiente, que están a favor de una agenda ecológica y de nuevas energías y no solo de un Pemex que tiene que ser el nuevo caballo rampante de México. Y que modifiquen la vida interna de sus partidos políticos que claramente no funcionan. Eso es lo más importante, que cambien por completo las prácticas y las formas de hacer política. Yo creo que la deuda de los partidos con la sociedad, yo creo que la deuda de los partidos con la sociedad es esas formas de hacer política. En realidad no tienen espacios de apertura, de diálogo, de construir propuestas. Porque son franquicias. Por eso, y eso es por eso el llamado a la oposición en estos momentos. Dejen el negocio de hacer franquicias. No sé si ¡paren todos, señores! Y váyanse un ¡paren retiro! el negocio! Bueno, Bien. ¿Listo? ¿Ya terminó? Sí, ya. Muy bien. Bueno, vamos a un mensaje para que Luis Javier tome un poco de agua. Se Agradecemos tranquilice. a... Vamos a un corte y regresamos con el segundo tema. No.